el Senado de la República y con el cual tiene que ver Gustavo Madero, que es integrante de la Comisión de Hacienda, y tiene que ver con el Banco de México. Y le cedo la palabra al senador Gustavo Madero. Muchísimas gracias, Germán. Buenos días a todas y a todos. Pues el día de hoy tendremos la reunión de la Comisión de Hacienda para tener la comparecencia de Victoria Rodríguez Caso, propuesta por el presidente de la República. Pero la propuesta del presidente de la República nada más la menciona como integrante de la Junta de Gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nos piden es que en el Senado de la República analicemos si cumple con estas características, porque en la Junta de Gobierno hay dos tipos de integrantes: los que cuentan con experiencia monetaria por más de 5 años en puestos de autoridad financiera, y los que no necesitan cumplir con este requisito. Nosotros estamos convencidos de que la propuesta de Victoria Rodríguez Caso es una magnífica funcionaria que tiene muchos atributos, capacidades y experiencia, pero para ser considerada como integrante de la Junta de Gobierno, y que no cumple para ser gobernadora. Como el presidente de la República no menciona el caso de gobernadora, nuestra propuesta es presentar un voto particular en el que se apruebe la propuesta de la designación del presidente de los Estados Unidos mexicanos, de la ciudadana Victoria Rodríguez Ceja, como miembro de la Junta de Gobierno para el Banco de México, en los efectos del segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 39 de la Ley del Banco de México. ¿Qué quiere decir? Que se apruebe su nombramiento y ya en enero, cuando terminen las funciones de Alejandro Díaz de León Carrillo, el presidente de la República nombre entre los que cumplen estos requisitos, y tiene para escoger a Irene Espinosa Cantellano, a Gerardo Esquivel Hernández y a Jonathan Ernest Heath Constable. Esta es la propuesta del punto de acuerdo, el voto particular que presentaremos, sustentado en el propio currículum y en la propia propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para integrante de la Junta de Gobierno. Déjenme decirle que los requisitos de gozar con reconocida competencia en materia monetaria y haber ocupado por lo menos durante 5 años cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera son dos requisitos que no se cumplen en este caso para ser gobernadora, pero sí para ser integrante, y lo cual tendremos mucho gusto en apoyarla en estos términos, con estas reservas del voto particular. Este es un tema muy importante porque el momento que está viviendo el país y el mundo es un momento de alta presión en la inflación y en las políticas monetarias. Por eso es tan importante que se cumpla, que la próxima gobernadora o gobernador del Banco de México sea designada el mes de enero, pero cumpliendo con los requisitos que establece la propia ley del Banco de México. Lo que sí nos extrañó es que el presidente de la República solamente la mencione como integrante de la Junta de Gobierno, pero el secretario de Gobernación sí la mencionaba como gobernadora del Banco de México en los términos del segundo párrafo del artículo 38 de la Ley del Banco de México. Y esto es lo que nosotros estamos presentando como un voto particular, en el que no estamos de acuerdo con el secretario de Gobernación, pero sí estamos de acuerdo en los términos que fue propuesto por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Muy bien. Hoy estamos teniendo una inflación que rebasará el 6-7%, pero contamos con la plena confianza de que la institución, el Banco de México, tiene una credibilidad que hay que apoyar, reconocer, y sobre todo es el instrumento que tenemos los mexicanos para defender el poder adquisitivo de la moneda. ¿Y por qué es tan importante? Porque las personas con menos recursos son las que más se empobrecen cuando hay inflación. Las personas que tienen activos
físicos, que tienen edificios, que tienen patrimonio. La inflación revalúa sus activos, pero cuando solamente tienes un ingreso, el salario, pierde valor adquisitivo con el paso del tiempo, puedes adquirir menos bienes de la canasta básica, como está sucediendo en el caso, y entonces se le llama el impuesto de los pobres a la inflación. Por eso es tan importante que el Banco de México, cuya función es preservar el poder adquisitivo de la moneda, cuidando precisamente que la inflación no se descontrole, y por eso le damos todo nuestro respaldo a las autoridades monetarias, el Banco de México, el prestador de última instancia. Muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Don Gustavo, entonces, perdón, Adriana Luna de Adriana. Mi pregunta sería, ¿se los quieren chamaquear? No creo, no nos chamaquearon, le leemos muy bien, y el presidente de la República nombra a Victoria Rodríguez Caso de Ceja como integrante de la Junta de Gobierno, no como gobernadora. Esa decisión es facultad del presidente de la República, sí lo es, y la tiene que tomar entre todos los miembros en el mes de enero, no ahorita hay gobernador del Banco de México en funciones, que es Alejandro Díaz de León, y nosotros queremos nombrarla, pero con ese voto particular que sí haga mención a que cumple para ser integrante, pero los integrantes que son de excepción, de los 5 que no necesitan cumplir con los 5 años de experiencia y materia monetaria. Y otra pregunta es, ahora que estamos en plena recuperación pandémica, ¿por qué es importante que alguien capacitado esté representando a México? ¿Quieres participar? Adelante. No, ese es el punto, la pregunta es correcta. Necesitamos cuidar uno de los logros del propio presidente, aumentar el salario mínimo. De nada sirve aumentar el salario mínimo si se lo come la inflación. De nada sirve aumentar el salario mínimo si nuestra moneda no vale. Y lo que cuenta en el Banco de México es precisamente que cuide el valor de la moneda. Y segundo, la Constitución expresamente prohíbe al Banco de México a financiar los programas gubernamentales. Para eso es la autonomía. Necesitamos gente que garantice la autonomía del Banco de México, y eso lo garantiza el conocimiento de Victoria Rodríguez Ceja. Nosotros estamos de acuerdo en que ella sea integrante de la Junta, pero no gobernadora. Ese es el punto. Como ha dicho bien Madero, que ha estudiado el tema y que está en la Comisión de Hacienda y que ahorita va a tener una reunión de estas híbridas, digital y presencial, nuestro posicionamiento es sí a Rodríguez Ceja como miembro de la Junta de Gobierno, no gobernadora. Y en enero, que el presidente, que es su facultad, cuando salga el señor Díaz de León, se nombre gobernador entre los que cumplen los requisitos. Buenos días, Gabriela Ruiz de Radio Universidad de Guadalajara. ¿Qué lectura le dan a esta discrepancia entre lo que propone el Ejecutivo Federal y su secretario? Pues yo creo que lo escrupuloso, lo atenido a la normativa es la aprobación en los términos que el presidente la envió y no atender al oficio de la comunicación que establece el secretario de Gobernación. No tiene atribuciones para proponer y hacerle caso omiso a esa mención y solamente apegarse escrupulosamente al texto directo del presidente de la República para integrante de mesa de la Junta de Gobierno. ¿No considerarían que están futureando, que la están candidateando para enero? Para enero. Pues mientras no cumpla con la experiencia requerida para el cargo de ser gobernadora, no podrá contender para gobernadora. Como integrante no tenemos problema y en ese sentido vamos a apoyar, y Madero será en la Comisión de Hacienda quien lleve la voz y el voto del Grupo Plural, que posteriormente y seguramente el jueves se verá reflejado en el Pleno del Senado. A ver, déjame hacerte un comentario adicional. El principal activo de un banco es la confianza. Es la confianza. Y debe estar representada escrupulosamente por el cumplimiento de la normatividad en primera persona. Yo no creo que la propia propuesta del presidente
que ella conoce su experiencia, pudiera autoengañarse diciendo que tiene experiencia monetaria cuando no ha participado en nada del sistema financiero y de experiencia monetaria. La monetaria es distinta a la fiscal. Ella tiene experiencia sobre todo en gobiernos locales y 3 años en un gobierno federal en materia hacendaria, que es gasto, el gasto público. Pero el Banco de México es una autoridad monetaria, no es Hacienda, es otra autoridad. Y entonces creo que hay que empezar en casa por la honestidad intelectual, moral, ética, de reconocer que tienes los atributos y agradecer al presidente para que te nombren como integrante de la Junta de Gobierno, pero que no cumples con los atributos para ser gobernadora por 8 años, en momentos de gran incertidumbre mundial, en donde el sistema financiero internacional está sufriendo ajustes enormes de exceso de liquidez, de inflación, de la aparición de nuevos activos financieros como las criptomonedas, y todo esto lo tiene que lidiar una presidenta o presidente, gobernador o gobernadora del Banco de México con esta experiencia y estos atributos. Bajo estas condiciones, senador, ¿qué perfil estarían buscando apoyar, considerando que tendrá que ser transaccional, que está en estas condiciones de la recuperación pospandémica? ¿Qué perfil se buscaría? A ver, esto es facultad del presidente de la República, nadie se la puede ni siquiera regatear ni discutir, ¿sí? El presidente tomó una primera decisión: no refrendar a Alejandro Díaz de León. La segunda decisión que tomó fue proponer a Arturo Herrera. La tercera fue retirarlo y proponer a Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno, y después en enero tomar la decisión de quién encabece al Banco de México. Son cinco miembros, con 3 votos se toman por mayoría las políticas de las tasas de interés, el costo del dinero, el circulante, las reservas, el financiamiento. Son decisiones mayúsculas. Cuando ustedes prenden cualquier canal internacional de finanzas, ven que la gente está pendiente de ver qué va a actuar el gobernador de los bancos centrales. Nosotros tenemos en México Agustín Carstens, que fue ascendido a ser el gobernador de gobernadores, el banco central de los bancos centrales de todo el mundo, ¿verdad? Por la experiencia. Todos los gobernadores del Banco de México que hemos tenido, y sobre todo a partir de su autonomía, cumplen además con otro requisito: todos han sido funcionarios de alto nivel del propio Banco de México, han tenido experiencia en casa, conocen a la institución, y ella viene de fuera, no tiene experiencia, te digo, más que en gobiernos locales, en el gobierno de la Ciudad de México, en el metro y en la subsecretaría de egresos del gobierno federal por 3 años, ni siquiera por 5, ¿verdad? Entonces, a todas luces es evidente que no cumple con los requisitos, pero que es muy bienvenida, apoyada para que forme parte en la Junta de Gobierno. Muchas gracias, pasen a bonito. Gracias.